Muy bien, bueno, y continuamos recibiendo a nuestra invitada aquí en Bella Tarde Argentinos, a la licenciada, la economista de FADA, Natalia Ariño. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Natalia? Bueno, un placer estar hablando con ustedes. Muy bien. Muy bien, bueno. FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que trabaja realmente muy interesante con publicaciones que tienen que ver con estadísticas y con datos para tener en cuenta en el bolsillo de los argentinos. Han emitido un último trabajo que es muy interesante, que tiene que ver con qué pagamos cuando hacemos las compras de los productos más necesarios, ¿no? Así es un trabajo que hacemos 2 veces al año, donde explicamos y tratamos de brindar información respecto a cómo se componen los precios de la carne, vacuna principalmente, la leche y el pan. Y bueno, en esta oportunidad hemos tenido algunos datos relevantes de la actualización, en donde una buena parte de esa composición del precio está dado por los impuestos que pagamos en estos productos. Alrededor de 1 cada 4 pesos son impuestos cuando compramos la carne o cuando compramos el pan o la leche. O sea, el 25% de estos productos que consumimos permanentemente, los productos más consumidos en nuestro país, podríamos decir, son impuestos, es carga impositiva. ¿Cómo impacta esto, Natalia? Vamos a continuar desarrollando, ampliando este informe, pero ¿cómo impacta esto según los diferentes contextos sociales, ¿no? Y las diferentes realidades en nuestro país? Así es, bueno, generalmente, a ver, cuando hay mucha carga impositiva, impacta negativa, de forma negativa, ¿no? Pero en una coyuntura como la actual, con altos niveles de inflación, pensemos que en los últimos 12 meses la inflación fue del 52% en nuestro país, y para el 2022 hay una perspectiva de que sea del 60%, o sea que aumente. Por supuesto que esto pega mucho más fuerte en los hogares con menores recursos, ¿sí? Impuestos como el IVA, que es un impuesto muy regresivo, que se le cobra lo mismo a quien más tiene y al que menos tiene. Sin importar cuáles son sus ingresos, por ejemplo. Después hay otros impuestos que sí dependen de la rentabilidad o las ganancias que tenga una empresa, por ejemplo, que bueno, por ahí es más progresivo, si se quiere, siempre que no sea abusivo, por supuesto. En la conformación de precios, ustedes identifican pan, leche y carne, ¿no? Como los 3 productos. En el caso del pan hay un dato que es realmente preocupante respecto a la carga impositiva, que eran 47 pesos del valor. Hoy 202 pesos promedio del kilo. 47 pesos de carga tributaria. ¿Cómo se compone, si te parece, vamos viendo en el caso del pan, ¿no? ¿Cómo se compone el precio? Bien, nosotros hacemos esto para mostrar qué participación tiene cada actor de la cadena, ¿no? Sí. Ahí tenemos que el trigo, sobre el precio final del pan, estos 202 pesos que tomamos como referencia por el kilo, se lleva el 13% del precio. A eso se le suma el molino con un 4%, la panadería con un 60% y 23% de impuestos, que ahí mencionabas vos. Dentro de esos impuestos, como decías, a ver, cuando vos compras el kilo de pan estás pagando 47 pesos de impuestos, mientras que el trigo, fíjate, es del 13%, equivale a decir que son 26 pesos. ¿Sí? Es decir, que estás pagando casi el doble en impuestos de lo que equivale el trigo. Y esta aclaración la hago porque, hemos escuchado últimamente el impacto que tienen los granos sobre la situación internacional, ¿no? Con lo que está sucediendo en Ucrania. Claro, que a raíz de esto pegó un salto los precios internacionales del maíz, del trigo, de la soja. Y se estuvo hablando mucho, cuál es el impacto que tiene sobre los precios finales. Se le echa la culpa, digamos, ¿no? Claro, se le echa la culpa. Y esta gráfica que mostrábamos recién nos muestra que el trigo es el 13% solamente, incluso ya con un aumento. En estos últimos 2 meses, por ejemplo, el trigo aumentó un 30%, ¿sí? En su precio. Entonces hicimos el ejercicio de decir, ¿cuánto puede aumentar el pan por efecto del aumento del trigo? Ya previsto, claro. Y nos dio un 4%. O sea que si el precio del pan aumenta en más de un 4%, ya son otros efectos que no tienen que ver con el grano, sino que tiene que ver con, por ejemplo, costos de alquiler, salarios, otros impuestos. Hay un debate que tiene que ver con los formadores de precio aquí, ¿no? Que claro, un poco lo que ¿quiénes definen el precio en el mercado? Por esa carga impositiva que cada vez es mayor en nuestro país, la aplican, los mismos, digamos, que después, quieren cuidar los precios, ¿no? O quieren controlar o hacer, planes de precios cuidados, precios de cercanía y tantas cosas que terminan sin funcionar, ¿no? Así es. De hecho, con esta discusión del aumento de los precios internacionales, les viene también como anillo al dedo, hablando mal y pronto, de justificar
de por qué aumentan ciertos productos y no poner el foco en la inflación, que es donde está gravemente el problema, y la pérdida de valor de nuestra moneda, porque cada vez necesitamos más cantidad de pesos para comprar lo mismo. Bueno, y eso es también la inflación. Y no es solamente de un producto en particular, como es el pan, que se estuvo discutiendo todo este último tiempo, o la carne, que se discutió hace unos meses atrás, sino que es todo. Aumenta la ropa, aumenta quienes pagan mutual, aumenta la mutual. Sí, la situación, bueno, concreta con el combustible y con el transporte, ¿no? Que impacta directamente en los productos de los cuales estamos hablando, ¿no? Y sí, el combustible y por ende el transporte está en todos los productos. De hecho, si nosotros analizamos el caso de la leche, vamos a ver, no sé si tenemos placa, vemos cómo se conforma, ahí está, el precio de la leche, que es muy interesante. Bueno, en el caso de la leche, por cada sachet que uno compra en un comercio, tenemos que el precio lo componen un 35% el tambo, que es su participación, a eso se le suma el 32% de la industria, 7% comercio y 26% impuestos. Hay un dato que te iba a preguntar, la leche no pagaba impuestos, ¿no? La leche no debería pagar. Claro, que el tema es que no debería, siempre se pagó. Claro. Por ley la leche debería estar exenta. Exenta, exacto. Por una cuestión, bueno, de cuestiones de la FIP, incluso de cómo se tratan las leyes. Pero termina teniendo impuestos. En realidad no deberíamos pagar el 21%, sino que estuviese exenta. Y tiene que ver con que hubo un cambio en el sistema de producción, que antes se producía y consumía la pasteurizada y hoy se comercializa principalmente la ultra pasteurizada. Por eso se cobra el impuesto. Exactamente. Bueno, siempre hay que ponerle el impuesto por las dudas, ¿no? Claro, y esto es lo que te decía para linkear lo que vos me decías también, Juli. La leche, que es un producto tan básico y tan de consumo masivo, tiene el 21% del IVA, que lo pagamos los consumidores. Claro. Porque a lo largo de la cadena, si bien se van pagando este IVA, pero siempre con esto que las empresas tienen la posibilidad de que sea un crédito o un débito, siempre se va pasando de eslabón a eslabón. Y en definitiva, en el que recae en mayor proporción es en los consumidores. Y de nuevo, una persona que cobra, no sé, 60.000 pesos, por ejemplo, por mes, paga el 21% del IVA, lo mismo que una familia, a lo mejor, que gana 200.000 al mes. Claro. Bueno, no deja de ser una situación realmente muy injusta, ¿no? Y ya que no tiene margen, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el tema de los impuestos y la carga impositiva en nuestro país es histórico, ¿no? Y que es algo con lo que siempre estamos, bueno, debatiendo y charlando, pero realmente no hay más margen, ¿no? Para soportar o para seguir aguantando este tipo de situaciones. Con alimentos que son básicos, claro, es lo que reclaman necesidad. Estamos hablando los productores, algo elemental, ¿no? Total. Vamos a ver también la composición del precio de la carne, que lo hemos hablado aquí en infinidad de ocasiones, un elemento también tan importante para la mesa de los argentinos, porque hay datos que llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo está conformado el precio? Bien, del precio del kilo de carne, ahí podemos ver cómo está distribuido. La cría, que está dentro de la etapa primaria, representa un 28% del precio que pagamos por la carne. A eso se le suma un 29% de feedlot, que feedlot, para aquellos que no conocen, es la etapa de engorde del animal. Y se le suma un 5% frigorífico, 10% carnicería y 28% de impuestos. Ahí, si ustedes pueden ver, la participación de los impuestos es exactamente igual a la de la cría. Bueno, ¿y a dónde van todos esos impuestos, Nati? A ver, ¿cómo? Todo eso que se recauda en impuestos. Sí. A ver, concretamente, ¿a dónde va? Bueno, esa es la pregunta que todos siempre tenemos. La idea es, a ver, lo que nos dicen siempre es la redistribución de la riqueza. Hay impuestos que, bueno, vuelven a las provincias en forma de coparticipación. Bueno, en ese sentido. El tema es que para redistribuir la riqueza, yo siempre pienso que antes hay que crearla. Y hoy estamos como estancados en eso. Necesitamos generar producción, necesitamos generar actividad, porque eso nos va a dar empleo a la Argentina. Bueno, pero el gobierno va en un camino inverso, porque dice, por ejemplo, restringe exportaciones, ¿no? Pero empleos en base a inversiones. Realmente pocos preocupados están en generar inversiones, en conquistar inversiones, digamos, para nuestro país. Al contrario, todas las empresas que generan empleos están yendo a otros lugares. Esto que hablamos que es de sentido común, digo, el gobierno parece no leerlo, ¿no? Entonces digo, o tienen otro diario que están leyendo, o realmente el camino es realmente otro. Porque parece que, es tan obvio esta cuestión, pero... Sí, no lo leen o no lo quieren leer. Bueno, ahí Eso ya es una cuestión de quienes están al mando de nuestro país. Sí. Y esto que decías vos, de las restricciones, es un tema importante porque...
con restricciones al mercado externo, por ejemplo, cerrando exportaciones de carne o interviniendo las exportaciones de maíz, de trigo, o aumentando lo que comúnmente se escucha, las retenciones o precios cuidados, precio máximo, digamos, hay mucho para mencionar, no soluciona el problema de fondo, no soluciona el problema de la inflación, que es lo que estábamos hablando recién, que ese es lo que hay que atacar. El ministro de Economía, pidiendo apoyo político, ¿no? A punto de reconocer más de un 6% mensual, ¿no? Sí, bueno, eso es tremendo para nuestro país, porque eso significa que se frenen las cosas, significa que los costos siguen aumentando y que en vez de incentivar cada vez más la producción, que es lo que necesitamos, se desincentiva. Esto genera todo lo contrario, digamos. Entonces, yo creo que para salir adelante y para que los precios bajen también, porque necesitamos que los precios bajen no solo vía reducción de inflación, aumentando más la producción, hay más oferta de productos y también abrir nuevos mercados para poder colocar esa mayor producción. Y eso va a generar más actividad económica, como les decía recién, por eso quiero volver a mencionar lo que quede claro, digamos, y genera más empleo. Y en el futuro eso va a generar mejores salarios, porque ese es otro tema. Hoy por hoy nuestros salarios reales, en términos de lo que podemos comprar, están muy deteriorados. Como te decía recién, hoy compramos cada vez menos con la misma plata. Es lo inverso de lo que hablamos recién. En los últimos 4 años nuestro poder adquisitivo, o nuestro poder de compra, para que se entienda mejor, cayó un 20%. Es decir, lo que antes vos compras por 1.000 pesos, hoy compras por 800, por el equivalente a 800. Sí, siendo generoso, ¿no? Siendo generoso. Muy generoso, porque realmente pensemos con 1.000 pesos, ¿no? Bueno, el tema del súper, ¿no? Lo que estamos hablando, de los alimentos. Ni hablar. Es mucho y una más, presión tributaria que no tiene techo, ¿no? Que parece no parar nunca. Y bueno, pasa que por parte del Estado es una de las herramientas que tiene para recaudar. Y ya se les han estado cerrando todas las demás puertas de cómo obtener dinero. Claro, y van por ahí. Y bueno, esa es la alternativa que tienen, es una de las alternativas. Bueno, Natalia, gracias por el tiempo, por aclararnos esta cuestión de costos diarios, cotidianos. Muchísimas gracias, Zafada. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Muy amable. Así es. Bueno, hacemos una pausa en Bella Tarde Argentina y continuamos con más información.